Hola queridas y queridos estudiantes del octavo año básico de la Escuela San Alfonso. Espero que estén muy bien y aquí vamos a desarrollar la videoclase para poder resolver esta guía relacionada con el teorema de Pitágoras, ¿ya? Así que lo primero que vamos a reforzar, aprender y conocer acá son los conceptos relacionados con los triángulos, especialmente los triángulos rectángulos. Antes hay que recordar que, según las medidas de sus ángulos, los triángulos se clasifican en tres tipos. Por ejemplo, si en el triángulo sus tres ángulos son agudos, el triángulo se va a llamar acutángulo. Por ejemplo, en este caso, tenemos un triángulo que tiene 60 grados, 60 grados y 60 grados, como estoy mostrando en la imagen, ¿ya? Entonces, este es un triángulo acutángulo, ¿ya? Si un triángulo tiene dos ángulos agudos y un triángulo obtuso, al triángulo se le llama obtusángulo, ¿ya? En cambio, si un triángulo, aparte de tener dos medidas agudas, dos ángulos agudos, tiene un ángulo recto, ¿ya? A este triángulo se le va a llamar triángulo rectángulo. Y este es el triángulo más importante que tenemos que tener presente en este momento para poder aprender sobre el teorema de Pitágoras, ya que en los triángulos rectángulos se esconde una propiedad matemática y geométrica que nos permite resolver muchos problemas que están en la vida cotidiana y alrededor de diferentes situaciones, ¿ya? Entonces, repasando, acá tenemos triángulos acutángulos, ¿ya? Que tienen tres ángulos agudos, ¿ya? Aquí tenemos triángulos obtusángulos, que tienen dos ángulos agudos y uno obtuso. Y por último, los triángulos rectángulos, que son los más importantes para aprender el teorema de Pitágoras, que son estos triángulos que tienen dos ángulos agudos y un ángulo recto, ¿ya? Recordemos que ángulo recto significa que tiene 90 grados, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos comprobarlo? Para eso tenemos una escuadra aquí, ¿ya? Recordemos que las escuadras escolares, ¿ya? Todas traen un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, no es necesario utilizar un transportador para comprobarlo, ¿ya? Por ejemplo, si tomamos este triángulo, nos damos cuenta que calza perfectamente con el ángulo recto de la escuadra. O sea, si lo hacemos ahí, ¿ven? Perfectamente calza con el ángulo de la escuadra, ¿cierto? ¿Ya? No importa que este ángulo sea agudo y que este tampoco, ¿ya? Pero sí, lo que importa es que tiene al menos un ángulo recto, ¿ya? Y si hacemos lo mismo con los otros triángulos, por ejemplo este triángulo que está acá, ¿ya? Si nos damos cuenta no va a calzar jamás porque sus medidas son agudas, o sea, miden menos de 90 grados cada uno de sus ángulos, ¿ya? Entonces acá no tenemos triángulo rectángulo. Y en este caso de acá, este triángulo que llamamos obtusángulo, si tratamos de hacer calzar la medida acá, tampoco se puede porque nos falta espacio, ¿cierto? Es un ángulo de 45 grados y acá tenemos 90, ¿cierto? Acá en la escuadra. Acá también tenemos 20 grados y la escuadra tiene 90 grados, ¿cierto? Y acá sucede lo contrario. Acá tenemos más de 90 grados, tenemos un ángulo obtuso. Entonces tampoco la escuadra coincide con los ángulos de este triángulo. Entonces, estos dos triángulos, ¿ya? El acutángulo y el obtusángulo, no me sirven mucho para comprender el teorema de Pitágoras, ¿ya? Eso sí, igual tienen escondido algunas propiedades que son importantes, ¿ya? Pero nos quedamos con este triángulo que está acá. Que sea como sea que se mire, ¿ya? Ya sea de esta manera, el triángulo rectángulo, lo puedo mirar de esta forma, ¿cierto? Lo puedo observar de esta manera, ya lo puedo observar de esta manera y sigue siendo rectángulo por donde se mire. En cualquier posición. Lo importante es que tiene 90 grados acá, ¿ya? Y bueno, ahora pasamos a explicar lo siguiente. Cuando ya sabemos que un triángulo es rectángulo, como este que tenemos acá, le podemos dar nombres especiales a sus tres lados, ¿ya? Siempre al lado más largo del triángulo rectángulo le vamos a llamar hipotenusa. O sea, aquí lo que estoy tocando yo del triángulo es la hipotenusa porque es el lado más largo, ¿ya? Y luego a los lados más cortos, como este que estoy tocando acá y este de acá, les podemos llamar catetos, ¿ya? Entonces aquí estoy tocando un cateto del triángulo y aquí estoy tocando el otro cateto del triángulo. Entonces, en resumen, si ponemos acá la figura, ¿ya? Tenemos acá la hipotenusa, tenemos un cateto y tenemos el otro cateto.
Para saber cuál es el cateto y la hipotenusa, se puede observar a simple vista, ¿ya? Y si nos cuesta observarlo, ¿ya? Podemos medir, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, ¿ya? Si tomamos el triángulo y lo medimos centímetro a centímetro, ¿ya? Aquí estoy ocupando la parte de regla de la escuadra, ya nos vamos a fijar que este triángulo que está acá, que lo vamos a colocar ahí, el lado más largo mide 15 centímetros. Si medimos el lado más corto, ya, lo ponemos acá en la imagen, nos damos cuenta que mide 9 centímetros. ¿Ya? Y luego medimos el lado mediano, ¿ya? Vamos a dar cuenta que mide 12 centímetros. Entonces, si nos damos cuenta, el lado más largo lo tenemos acá, que mide 15 centímetros, y los lados más cortos los tenemos acá. Este mide 9 centímetros y este mide 12 centímetros. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra hipotenusa? Obviamente, el lado más largo. Recordemos siempre eso. La hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo, ¿ya? Y los lados, que son los más cortos, les llamamos catetos, ¿ya? Y otra cosa súper importante es que justamente estos lados que son los más cortos son los que forman el ángulo recto, ¿ya? El ángulo recto siempre está opuesto a la hipotenusa, ¿ya? Recordemos, sea como sea que se mire el triángulo, ya sea en esta posición que estoy mostrando acá, ¿ya? Sigue siendo un triángulo rectángulo, sigue habiendo un cateto, sigue habiendo una hipotenusa, ¿cierto? Si lo ponemos de esta posición también sigue teniendo las mismas medidas, ¿cierto? La misma hipotenusa, los mismos catetos y los mismos ángulos, ¿ya? Es decir, no ha cambiado en nada. Entonces, cuando resolvamos problemas relacionados con triángulos rectángulos, es importante tener presente que la figura como esté expresada tiene las mismas propiedades, ¿ya? Por ejemplo, acá estamos observando 5 modelos de triángulos rectángulos, ¿cierto? Y están ubicados en diferentes posiciones y tienen diferentes tamaños. Pero ¿qué tienen en común todos? Es que todos son triángulos rectángulos. En geometría, para simbolizar los 90 grados o ángulo rectángulo, en cualquier figura se representa con un pequeño cuadradito. ¿Ya? Por ejemplo, en este rinconcito donde está el ángulo hay un cuadradito dibujado que significa 90 grados. ¿Ya? Al igual como aparecen estas figuras que están acá, ¿cierto? En estos 5 triángulos rectángulos, ahí tenemos el ángulo recto, el ángulo recto, el ángulo recto, el ángulo recto y el ángulo recto. ¿Ya? Lo que hace que estos 5 triángulos sean triángulos rectángulos. Entonces, ahora ya sabemos cómo identificar qué lados son los catetos y qué lado es la hipotenusa. Por ejemplo, comenzando por este triángulo que está pintado acá con rosado, ¿ya? Tenemos el ángulo recto ahí, ¿cierto? Y el lado más largo está acá, por lo tanto, acá tenemos un cateto y otro cateto, y lo anotamos con un lápiz. Cateto, cateto. Y luego anotamos el nombre de la hipotenusa. Vamos a colocar aquí hipotenusa. Y así lo podemos hacer con los demás triángulos restantes. Cateto, cateto, hipotenusa. Cateto, cateto, hipotenusa. Hipotenusa, cateto, cateto. Hipotenusa, cateto, cateto. Recordemos que estamos aprendiendo sobre los triángulos rectángulos, sobre los catetos y la hipotenusa, porque lo principal es entender de qué se trata el teorema de Pitágoras, ¿ya? Y por eso es importante entender que, así como a simple vista está el teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos, y podemos observar la hipotenusa y sus catetos a simple vista en cada una de estas figuras, ya que son triángulos rectángulos, resulta que también está presente en otras figuras, pero no está a simple vista, ¿ya? Por ejemplo, el teorema de Pitágoras está presente en círculos, en pentágonos, en cuadriláteros, en triángulos que no son rectángulos, y yo les voy a explicar cómo sucede esto, ¿ya? Y para eso tengo estos 3 ejemplos de figuras que están acá, ¿ya? Que si bien no tienen, a simple vista no tienen nada que ver con triángulos rectángulos, sí podemos observar que en estas figuras hay escondidos catetos e hipotenusa, ¿ya? Por ejemplo, partamos con esta figura que tenemos acá, que es un rectángulo, ¿ya? Si bien sabemos que un rectángulo tiene
dos lados largos opuestos y congruentes y dos lados cortos opuestos y congruentes, y que además tiene 4 ángulos rectos, ¿ya? Eso permite que podamos encontrar el teorema de Pitágoras escondido acá. ¿Qué es lo que sucede si yo trazo una diagonal, ¿ya? O mejor dicho, trazamos su diagonal, porque en realidad la diagonal existe pero no está dibujada, simplemente la vamos a marcar, ¿ya? Una línea diagonal, recordemos que es el recorrido de un vértice opuesto a otro vértice opuesto, ¿ya? Entonces lo que yo acabo de marcar acá con lápiz rojo, ¿ya? Es una diagonal, ¿cierto? Y aquí tendríamos la base y la altura del triángulo, ¿cierto? Del rectángulo, perdón. Porque si observamos este rectángulo, aquí tenemos su base, su altura y su diagonal. O también podemos decir que tenemos el largo, el ancho, ¿ya? Y la diagonal. Sin embargo, si observamos bien, se acaban de formar dos triángulos rectángulos, en donde podemos observar a simple vista que acá está el ángulo recto, ¿cierto? ¿Ya? Acá está la hipotenusa, ¿ya? Hipotenusa, ¿ya? Y acá están los catetos. Entonces los escribo acá, cateto, y acá también voy a escribir hacia abajo, cateto, ¿ya? Entonces, si hay un problema que nos pide obtener o calcular la diagonal de un rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que lo vamos a aprender numéricamente en unos minutos más. Esto sigue siendo la base, esto sigue siendo la altura, esto sigue siendo la diagonal, pero para efectos del teorema de Pitágoras, ya, le llamamos cateto, cateto e hipotenusa, ¿ya? Diagonal, base y altura. Lo voy a acercar ahí, ya, para que se entienda entonces que ahí acabamos de descubrir el teorema de Pitágoras, cateto, cateto, hipotenusa, pero en un rectángulo, ¿ya? Ahora bien, acá tenemos un triángulo que justamente no es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Porque si tratamos de hacer encajar la escuadra en su ángulo recto, en cada uno de los rincones interiores de este triángulo no cabe, ¿cierto? No tiene espacio, ¿ya? Eso porque son ángulos agudos. Pero si nosotros nos fijamos en la altura del triángulo, y para eso tomo la escuadra y trato de que coincida este lado con la base del triángulo, ¿ya? Y que también este lado de acá coincida con la cúspide del triángulo. Y trazamos la altura, ¿ya? Siempre la altura es perpendicular a la base, eso es importante recordarlo. ¿Ya? Acabamos de descubrir también nuevamente que hay catetos e hipotenusas escondidos, ¿ya? Y podemos marcar el ángulo recto, ¿cierto? Aquí acabamos de descubrir ángulo recto hacia la izquierda y ángulo recto hacia la derecha. Y se forman dos ángulos rectos, ¿cierto? En donde podemos observar fácilmente que hay un cateto, otro cateto y una hipotenusa, ¿cierto? Y hacia la izquierda lo mismo, ¿cierto? Tenemos un cateto, otro cateto y la hipotenusa. Y eso lo podemos escribir para que no se nos olvide, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? Sí, que acá, originalmente, esto sería la base del triángulo, ¿ya? Esta es la base del triángulo. La base siempre es el lado horizontal, ¿ya? Que nos permite ordenarlo verticalmente a nuestra vista, ¿ya? Y bueno, y esta línea que acabamos de dibujar acá, ¿cierto? Es la altura, la voy a escribir aquí, ¿ya? Es la altura. La escribo de lado para que esté orientada verticalmente igual que la línea, ¿ya? Ahora, ya sabemos que esto es la base y esta es la altura, pero ¿dónde está el teorema de Pitágoras? Anotamos cuáles son los lados. Entonces, si tenemos que resolver un problema relacionado con perímetro o área de triángulos y no tenemos alguna de las medidas, podemos encontrarla gracias al teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces, voy a tapar acá un poquito con esta hojita y aquí podemos observar lo que decíamos recién. Aquí tengo un cateto y la hipotenusa, ¿cierto? Y hacia el otro lado, lo mismo, ¿cierto? Cateto, cateto, hipotenusa. Recordando originalmente que a simple vista no se veían estos lados, ¿cierto? ¿Ya? Y que acá observábamos a simple vista la base y la altura del triángulo, ¿cierto? Y acá el lado izquierdo y el lado derecho.
¿ya? Entonces ya llevamos dos ejemplos en donde tenemos escondido el teorema de Pitágoras en otras figuras que a simple vista no son triángulos rectángulos. En el cuadrado sucede exactamente lo mismo que en el rectángulo, ¿cierto? Entonces si yo tengo el cuadrado acá, recordemos que los cuatro lados son congruentes y sus cuatro ángulos también son congruentes. Los cuatro ángulos son rectos, ¿ya? Y podemos trazar aquí la diagonal, ¿cierto? ¿Ya? Entonces aquí tenemos la diagonal, ¿ya? Y aquí tenemos la base del cuadrado y tenemos la altura del cuadrado. Recordemos que la base es igual a la altura en un cuadrado, ¿ya? Pero como acá estamos viendo el teorema de Pitágoras, a esta diagonal le llamamos hipotenusa, ¿ya? Y a los lados horizontal y vertical les llamamos catetos. Cateto y cateto, ¿ya? Aquí también podríamos observar que esto es un cateto y esto es otro cateto, ¿cierto? Porque a fin de cuentas este cuadrado se convirtió en dos triángulos, ¿cierto? Ese triángulo que está aquí y ese triángulo que está acá, ¿ya? En nuestro entorno podemos observar a cada momento diferentes construcciones y la gran mayoría de las construcciones que realiza el ser humano están basadas en el ángulo de 90 grados. Pensemos en el siguiente ejemplo, ¿ya? Acá tenemos el piso o el suelo, ¿ya? Que puede ser la calle, y acá tenemos una casa o una construcción, y aquí tenemos la pared de esa casa, ¿cierto? Entonces, aquí supongamos que caminan personas para allá, para acá, ¿cierto? Ahora, lo importante es que hay que pensar que como en toda construcción que está bien hecha, ¿ya? Hay 90 grados, ¿cierto? Y aquí lo podemos corroborar con nuestra escuadra, ¿ya? Hay 90 grados y se pueden observar al fondo de esa construcción y también acá al principio de la imagen que estamos viendo, ¿ya? Ahora, como hay 90 grados y supongamos que hay una persona que necesita subirse al techo para arreglar algo, ¿ya? Y vamos a usar este palito de lado para representar la escalera que va a ocupar la persona, ¿ya? Supongamos que la colocamos aquí, ¿ya? Y la persona se logra subir tranquilamente por esa escalera, ¿ya? Evitando todo peligro. Nos damos cuenta que se forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿dónde podemos observar los catetos y la hipotenusa en esta situación, en este ejemplo? ¿Ya? Es bien simple. El piso o suelo representaría un cateto, ¿cierto? La pared o muralla representaría el otro cateto, ¿cierto? Y la escalera representaría la hipotenusa, ¿ya? Atención, que esta es la parte más importante de esta videoclase. Vamos a entender de qué se trata por fin el teorema de Pitágoras, ¿ya? Primero que nada hay que entender que el teorema de Pitágoras es una ley matemática, es una ley geométrica que está relacionada con potencias y también está relacionada con las áreas de los cuadrados, ¿ya? Textualmente el teorema de Pitágoras dice así: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿ya? Bueno, esas palabras que suenan muy rimbombantes, ya vamos a entenderlas con un ejemplo que les preparé aquí a continuación, ¿ya? Bueno, antes que todo, entonces, observemos que acá tenemos un triángulo, ¿cierto? ¿Qué tipo de triángulo es? Es un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo sabemos? Porque tiene un ángulo recto, ¿cierto? Y también hay que tener presente que en todo triángulo rectángulo, ¿ya? A los lados les llamamos de manera especial, ¿cierto? Acá tenemos un cateto y el otro cateto, ¿cierto? Que son los lados más cortos, ¿ya? Y más encima son los que forman el ángulo recto, ¿ya? Y luego tenemos el lado más largo, que es la hipotenusa, ¿cierto? Si nosotros medimos cada uno de los lados, nos vamos a dar cuenta que el cateto de abajo, ¿ya? Que sería la base, este cateto mide 6 centímetros, ¿ya? El cateto de acá de la derecha mide 8 centímetros, ¿ya? Y la hipotenusa, que sería el lado más largo, mide 10 centímetros. Teniendo claras las medidas de este triángulo rectángulo, ya voy a sacarlo ahora para que nos quede la misma silueta, ¿ya? Pero con las medidas anotadas, ¿ya? 6 centímetros, 8 centímetros y 10 centímetros. Teniendo claro eso, podemos comenzar a hacer la demostración, ¿ya? Bueno, vamos a partir por el cateto que mide 6, ¿ya? Si nosotros pensamos en la frase cuadrado de un cateto, ¿a qué se refiere?
Pensemos que en las potencias la palabra cuadrado significa que cuando algo lo elevamos a 2, ¿ya? O también podemos decir que algo está multiplicado por sí mismo. Entonces, si nosotros pensamos en el cateto, que vale 6, multiplicado por sí mismo, tendríamos el cálculo 6 por 6, ¿cierto? Y eso en geometría lo representamos con un cuadrado, ¿cierto? Entonces acá tenemos este cuadradito que mide 6 por 6, ¿cierto? ¿Ya? Y este sería un cuadrado que está... este sería un cuadrado que le corresponde a este cateto, ¿ya? Luego, voy a dejarlo ahí con cuidado, ¿ya? Pensemos ahora en el otro cateto. Este cateto que está acá mide 8. Traten de mirarlo de lado para que se vea bien la medida, ¿ya? Este cateto que mide 8 centímetros, si nosotros pensamos en cuál sería su cuadrado, tendríamos que pensar en un cuadrado que mida 8 por 8, ¿ya? Como el que estoy colocando ahora en este momento, ¿ya? De color amarillo, ¿cierto? En donde aquí podemos observar claramente que mide 8 centímetros, ¿ya? Y 8 centímetros. Es un cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? Bien. Luego nos va quedando la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, en la hipotenusa, como mide 10 centímetros, tenemos que pensar en un cuadrado, ¿ya? Que tenga dimensiones de 10 por 10. Y para eso tenemos preparado entonces este recorte que está acá, con este cuadrado que está aquí, ¿ya? Bueno, esa es la parte geométrica, ¿cierto? Si nos damos cuenta, hemos descubierto 3 cuadrados, ¿cierto? Uno más pequeño, uno mediano y uno grande, y todos calzan perfectamente con los lados del triángulo rectángulo, ¿ya? Con los catetos y la hipotenusa, ¿ya? Ahora, atención con lo siguiente, mucha atención ahora. Lo que vamos a hacer es ahora calcular el área de cada uno de estos cuadrados. Estos son los cuadrados de los lados, ¿ya? Entonces, si calculamos el área, por ejemplo, de este cuadrado verde que está aquí, de este cateto, decimos 6 centímetros por 6 centímetros, ¿cuánto es? Eso sería un total de 36 centímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, ya sabemos que el cuadrado de ese cateto mide 36 centímetros cuadrados, ¿ya? Luego hacemos lo mismo con el otro cateto y su cuadrado. Calculamos el área de este cuadrado, que sería 8 por 8, ¿ya? Y entonces descubrimos la respuesta, que es 64, ¿ya? 8 por 8 es 64. ¿Qué quiere decir esto? Que el área de este cuadrado, ¿ya? Mide 64 centímetros. Por último, vamos a ver ahora la hipotenusa, ¿cierto? Que mide 10 centímetros de lado, de longitud, ¿cierto? Pero al calcular el cuadrado de la hipotenusa, la superficie del cuadrado de la hipotenusa, decimos 10 por 10, y eso nos da un total de 100, ¿ya? Entonces aquí tenemos que el cuadrado que le corresponde a la hipotenusa mide 100 centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces, llegamos a esta parte del ejemplo y nos damos cuenta que tenemos 3 cuadrados, ¿cierto? Tenemos el cuadrado de la hipotenusa, el cuadrado de un cateto y el cuadrado del otro cateto. Para terminar la idea, aquí viene lo maravilloso de las matemáticas. No olvidemos que para descubrir estas figuras y sus medidas, ocupamos las medidas originales del triángulo, ¿cierto? Donde dijimos que 6 por 6 nos da 36, 8 por 8 nos da 64 y que 10 por 10 nos da 100. Ahora, mucha atención para terminar la idea y que comprendamos el concepto de teorema de Pitágoras. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacar el cuadrado del cateto, el otro cuadrado del cateto, ¿ya? Y voy a dejar un poquito de lado el cuadrado de la hipotenusa, ¿ya? Y vamos a hacer algo súper simple, algo que lo puede hacer un niño de segundo básico, ¿ya? Así que lo vamos a hacer nosotros que estamos en octavo básico, ¿cierto? Vamos a sumar el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Veamos, ¿ya? El primer cuadrado medía 36 centímetros cuadrados, ¿cierto? Y el segundo cuadrado medía 64 centímetros cuadrados. Entonces, si nosotros sumamos sus medidas, hacemos lo siguiente. 6 más 4, eso nos da 10, ¿cierto? Con la reserva correspondiente de 1, ¿ya? Y tenemos 10. Y luego si sumamos 1 más 3 más 6, eso nos resulta 10 también. Por lo tanto, descubrimos que tenemos un total de 100. Eso quiere decir que el cuadrado de un cateto más el cuadrado de otro cateto, ¿ya? Es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿ya? Que es el mismo resultado que acabamos de calcular, ¿ya? O dicho de otra manera, ¿ya?
el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ya? Ese es el enunciado del teorema de Pitágoras, que muchas veces cuesta entender y espero que con esto lo hayan comprendido. ¿Ya? Luego yo vuelvo a sacar esta hojita donde habíamos hecho la suma, ¿ya? Y vuelvo a reubicar entonces en cada lugar la figura, ¿cierto? Bueno, la hipotenusa la ubicábamos acá, ¿cierto? Y los catetos lo ubicábamos acá, ¿ya? Y todo vuelve a su origen, ¿cierto? ¿De dónde partió todo? De los catetos y la hipotenusa, ¿cierto? De 6, 8 y 10, ¿ya? Importante recordar lo que hicimos recién, ¿cierto? Que cada cuadrado tenía una área de 36 centímetros cuadrados, 64 centímetros cuadrados y 100 centímetros cuadrados, ¿cierto? Y que al sumar este cuadrado más este cuadrado, estas dos áreas, nos daba el área de este cuadrado más grande, ¿ya? Y dicho al revés, el área del cuadrado más grande es la suma de los cuadrados más pequeños, ¿ya? Bueno, y para concluir esta demostración, vamos a hacer lo siguiente. Mucha atención. Tenemos el cuadrado de la hipotenusa, ¿cierto? Y vamos a colocar encima del cuadrado de la hipotenusa el cuadrado del cateto, ¿ya? Vamos a movernos un poquitito aquí, ¿ya? Entonces, tenemos el cuadrado de la hipotenusa, ¿cierto? Colocamos el cuadrado de un cateto y luego aquí vamos a ir colocando el cuadrado del cateto, pero yo lo recorté para que calzara perfectamente, ya como si fuera un rompecabezas, ¿ya? Entonces colocamos en los espacios que faltan por cubrir, colocamos el cuadrado del cateto, pero lo vamos a ir llenando por partes, ¿ya? Entonces aquí lo voy a ubicar de esta manera, ¿ya? Y el pedacito que falta lo dejamos acá, ¿ya? Vamos a ordenarlo un poquitito. Y podemos notar que la misma demostración geométrica también nos da la razón de otra manera, ¿cierto? En donde los cuadrados de ambos catetos cubren completamente la superficie del cuadrado de la hipotenusa, ¿ya? Esta es la explicación geométrica, en donde 36 más 64 nos da un total de 100. Ahora nos vamos a ir a la parte más matemática del teorema de Pitágoras, ¿ya? Y para eso vamos a comenzar usando este modelo de triángulo rectángulo que tenemos acá, ¿ya? Donde tenemos anotado acá la hipotenusa, el lado más largo, que la vamos a representar por la letra X, ¿ya? Luego tenemos los dos catetos, el cateto más corto, el cateto más largo, ¿ya? Y los vamos a representar por la letra Z e Y. Entonces tenemos acá tres medidas que las representamos con variables algebraicas, que serían la X, Y y la Z. ¿Y qué significan? Significan la hipotenusa, el cateto y el otro cateto, ¿ya? Se pueden usar otras variables, como por ejemplo A, B, C o las que ustedes quieran, ¿ya? Pero para realizar esta clase yo elegí estas tres variables que serían X y Z, ¿ya? Y bueno, como vamos a entender la parte matemática, para eso tenemos que comprender poco a poco las fórmulas, ¿ya? Y qué es lo que significan, ¿ya? Fórmulas del teorema de Pitágoras para resolver problemas, ¿ya? Principalmente existen dos fórmulas, ¿ya? Una para hallar la hipotenusa y otra para hallar el cateto, ¿ya? Como dice acá, vamos a aprender una fórmula para calcular la hipotenusa. Cuando no sabemos cuánto mide la hipotenusa, podemos aplicar esa fórmula, ¿ya? Y cuando no sabemos cuánto mide un cateto, podemos utilizar esta fórmula, ¿ya? Bueno, en primer lugar, hay que entender lo siguiente, ¿ya? Como es una hipotenusa, ¿ya? Siempre usamos la misma fórmula. En cambio, como son dos los catetos, ¿ya? Si bien hay una fórmula, la podemos expresar de dos maneras, ¿ya? Entonces se las muestro a continuación. ¿Ya? No se asusten, ¿ya? Esto se ve como muy enredado y complicado, pero si nos fijamos bien, no es así a medida que lo vayamos entendiendo, ¿ya? Vamos a partir por esta fórmula que está acá, que es la fórmula para hallar hipotenusa. Dice x es igual a raíz cuadrada de y elevado a 2 más z elevado a 2. ¿Ya? A ver, dicho de una manera más simple, lo que se debe hacer acá es lo siguiente. Bueno, tener claro primero que x representa la hipotenusa, y representa un cateto y z representa el otro cateto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Vamos a ver un ejemplo escrito más adelante, pero primero entendámoslo de esta manera. Lo que hay que hacer acá es primero calcular cuánto sería el cuadrado de un cateto, ¿ya?
luego calcular cuánto es el otro cuadrado del otro cateto. Ya, como habíamos dicho delante, por ejemplo, los catetos que medían en el triangulito celeste que ocupamos delante, este que estaba acá, ¿se acuerdan? ¿Ya? Que este lado medía 6 y este lado medía 8. ¿Ya? Imagínense que acá tenemos 6 y acá 8. Entonces, si fuera 6 elevado a 2, ¿ya? Y 8 elevado a 2, es lo mismo que decir 6 por 6, 36. Y 8 por 8, 64. ¿Ya? Bueno, eso es un ejemplo. Teniendo resueltas estas dos pequeñitas potencias que tenemos aquí, ¿ya? Teniendo resueltas ya esas dos pequeñitas potencias, lo que tenemos que hacer después es sumar esos dos valores, como dice ahí, ¿ya? Entonces, si aquí me dio, como habíamos dicho, 36 y acá me dio 64, sumamos 36 más 64 y eso nos da un total de 100, ¿cierto? Como nos dio delante con el cuadrado más grande, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya. Ahora, lo que nos falta calcular aquí entonces, si ya tenemos 100 acá dentro de la raíz, sería calcular la raíz cuadrada de 100. Y la raíz cuadrada de un número, cuando es exacta, es súper fácil encontrarla. Por ejemplo, si queremos pensar cuál es la raíz cuadrada de 100, ¿ya? Tenemos que pensar en qué número multiplicado por sí mismo me da 10. Y para eso tenemos la respuesta acá. El 10, ¿cierto? Porque el 10 multiplicado por sí mismo resulta 100. ¿Qué significa esto? Que la raíz de 100 es 10, ¿ya? Entonces ya ese sería el último cálculo y encontramos el valor de la hipotenusa, ¿ya? Explico nuevamente, ¿ya? Y resumo. Lo que hay que hacer es resolver una potencia, primer paso, resolver la otra potencia, segundo paso. Tercer paso, resolver la suma entre esas dos potencias, o sea, sumar el número que me da acá más el número que me da acá, ¿ya? Y luego, cuarto paso es al número final que me dio aquí adentro, ¿ya? Al número final que me dio aquí adentro, debo calcular cuál es su raíz, ¿ya? O también se puede decir obtener su raíz cuadrada, ¿ya? Y esos serían los 4 pasos para llegar a obtener la hipotenusa, ¿ya? Para eso recordemos siempre que esta X, esta Y y esta letra Z, ¿ya? Están representadas acá en este triángulo, ¿ya? Cuando veamos un problema ya más real, obviamente, vamos a conocer el lado de un cateto y de la hipotenusa, pero no va a estar el otro cateto, ¿ya? O al revés, a lo mejor vamos a conocer este cateto y este cateto, vamos a tener los números escritos, pero no vamos a tener la hipotenusa. Entonces, para esa es la utilidad de estas fórmulas, ¿ya? Bueno, veamos ahora las fórmulas para calcular cateto, ¿ya? Y se fijan, son muy parecidas a las fórmulas para hallar la hipotenusa, pero hay una pequeña diferencia, ¿ya? Pero que en matemática es muy grande. Fíjense acá. Tengo una suma o una resta. Ahí tenemos una resta, ¿cierto? Y acá también tenemos una resta. Entonces, a diferencia del cálculo de la hipotenusa, en vez de sumar adentro de la raíz, tenemos que restar, ¿ya? Entonces, veamos de qué se tratan estas dos fórmulas, que en el fondo son la misma, pero tienen un pequeño cambio que a lo mejor no es tan importante, ¿ya? El primer valor representa al cateto, ¿cierto? Esto es lo que queremos encontrar. Y para eso lo que se hace es hallar la raíz cuadrada de el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto, ¿ya? Aquí también lo mismo. Si quiero saber el valor de un cateto, ¿ya? Resuelvo la raíz cuadrada de el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto, ¿ya? Bueno, explicado en lenguaje más simple, paso a paso sería, calculamos la hipotenusa elevado a 2, ¿ya? O el cuadrado de la hipotenusa, ¿ya? Calculamos el cuadrado de la hipotenusa, luego calculamos el cuadrado del cateto, ¿ya? Y restamos estos dos valores, ¿ya? Y el valor que nos salga de esa resta, le aplicamos raíz cuadrada, ¿ya? Supongamos que acá tenemos que todo esto me resulta 100 y que todo esto me resulta 64. Entonces, si restamos 100 menos 64, ¿ya? Nos daría 36. Entonces, al aplicar la raíz cuadrada de 36, nos resultaría 6, ¿ya? Bueno, eso lo vamos a ir explicando igual con números en un minutito más, ¿ya? Y aquí lo mismo, ¿ya? Queremos saber cuánto vale el cateto Z, entonces para eso resolvemos la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Luego el cateto al cuadrado, tenemos los dos valores, y restamos entre ellos. Nos va a quedar un valor nuevo, ¿cierto? Y a ese valor le calculamos, le extraemos su raíz cuadrada, ¿ya?
Y finalmente ahí tendríamos la respuesta de cuánto vale z o cuánto mide ese cateto, ¿ya? Ese es el objetivo de estas fórmulas, ¿ya? Saber cuánto mide una hipotenusa cuando no está escrita en el problema, saber cuánto mide el primer cateto cuando no está escrito en el problema, o saber cuánto mide el segundo cateto cuando no está escrito en el problema, ¿ya? Ese es el objetivo de estas fórmulas, ya que espero que las puedan comprender muy bien, ¿ya? Y las vamos a practicar ahora. Entonces ahora vamos a resolver este problema, este ejemplo bien simple, ¿ya? Observemos la figura primero, ¿ya? Tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Sus vértices se llaman P, Q, R. Generalmente en geometría los vértices de las figuras se nombran por letras mayúsculas, ¿ya? Así que es normal encontrarse con guías o libros donde los vértices de las figuras geométricas, ya sean cuadrados, triángulos o etcétera, ¿ya? En sus esquinitas, en sus vértices tengan letras mayúsculas, ¿ya? Pero eso no nos debe causar ningún problema, ¿ya? Bien, entonces, si leemos la pregunta que dice acá, dice, ¿cuánto mide la hipotenusa del triángulo PQR? ¿Ya? Bueno, aquí tenemos el triángulo, ¿cierto? Aquí, si nos damos cuenta, la hipotenusa está representada con una X, ¿ya? Eso porque no sabemos cuánto vale, no sabemos cuánto mide. En cambio, los catetos sí sabemos cuánto miden, entonces aparece su medida acá, que es 8 centímetros, y la del otro cateto, que es 6 centímetros, ¿ya? Ahora, aquí tenemos que aplicar fórmulas, ¿cierto? Y para saber qué fórmula debemos aplicar, hay que fijarse bien en la figura, lo que aparece, lo que no aparece, y también en la pregunta. Eso es muy importante para resolver un problema matemático de cualquier tipo, ¿ya? Y para eso consultamos nuestras fórmulas, ¿ya? Entonces, si nos fijamos bien, lo que nos falta acá es la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, ¿qué fórmula me va a servir? ¿La primera, la segunda o la tercera? Nos va a servir solamente la primera, ¿cierto? Ya que es la que nos sirve para hallar hipotenusa. Y la copiamos tal cual como es, ¿ya? Copiarla textualmente, ¿ya? Entonces, yo la anoto acá. Escribo x es igual a la raíz de y al cuadrado más z al cuadrado. Ya la voy a hacer un poquito más larga ahí para poder calcular, ¿ya? Entonces, ya habiendo anotado la fórmula matemática, ¿ya? Comenzamos a reemplazar los valores que ya tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, la hipotenusa, que está acá, no sabemos cuánto vale, entonces la seguimos anotando como x, ¿ya? Voy a usar lápiz grafito porque en matemáticas es muy importante usar lápiz mina y la goma siempre, porque uno se puede equivocar y borrar es más fácil teniendo lápiz grafito y goma, ¿ya? Entonces mantenemos el valor de x, ¿cierto? ¿Ya? Porque no sabemos cuánto vale en realidad, por ahora, por el momento. Escribimos el símbolo igual, ¿cierto? Anotamos la raíz, ¿ya? Anotamos el símbolo más para sumar, ¿cierto? Anotamos los exponentes que vienen en la fórmula, que sería este 2 pequeñito que está arriba. ¿Ya? Recuerden que son exponentes, ¿ya? Y luego anotamos lo que serían y y z. Bueno, sabemos que y y z, según la fórmula, son los catetos, ¿cierto? ¿Ya? Como dice acá, cateto y cateto, ¿ya? Y los catetos serían estos dos señores que están aquí, ¿ya? Podemos colocar incluso acá que ese es x y este es z. O al revés, este es y y este es z, ¿ya? Entonces, si y mide 6, reemplazamos aquí abajito, en vez de poner la y, colocamos el 6, ¿ya? Y z lo representamos con el 8, ¿ya? Bien, ya tenemos entonces reemplazado por números nuestras variables y podemos comenzar a calcular ya. Entonces, vamos anotando poco a poco. Vuelvo a escribir todo lo que corresponde ya. Anotamos la x igual, anotamos el símbolo de raíz, ¿ya? Anotamos el símbolo de suma, pero aquí ya viene la parte donde ya podemos haber adelantado un poquito el cálculo, ¿cierto? 6 al cuadrado, recordemos que es una potencia que significa 6 por 6, ¿cierto? Y 6 por 6 es 36. Entonces acá colocamos 36, ¿ya? Luego tenemos 8 al cuadrado, que también es una potencia que significa 8 por 8, ¿ya? Y 8 por 8 es 64. Entonces 8 al cuadrado resulta 64, ¿ya?
Hay que ir siguiendo el paso a paso, ¿ya? Entonces, tenemos después 36 más 64 dentro de la raíz. ¿Qué nos faltaría hacer? Finalmente nos faltaría solamente resolver la adición, ¿cierto? La suma. Si sumamos 36 más 64, eso nos da un total de 100, ¿ya? Nos daría 100. Ahora, finalmente queda por calcular la raíz, ¿ya? Entonces, ¿ya? Bueno, cuando la raíz no tiene, entre paréntesis, aprovecho de enseñar esto, cuando una raíz, un símbolo de raíz, no tiene acá un numerito o índice radical, se asume que es raíz cuadrada, ¿ya? Y le decimos simplemente raíz. Bien, seguimos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que buscar la raíz de 100, para lo cual pensamos en qué número multiplicado por ese mismo número resulta 100. Eso es calcular una raíz cuadrada, ¿ya? ¿Qué número por el mismo número resulta 100? ¿Ya? Si yo digo 1 por 1 me va a dar 1, ¿cierto? Si digo 2 por 2 me va a dar 4. Si digo 5 por 5 me va a dar 25. Si digo 9 por 9 me va a dar 81, no me sirve. Ninguno de esos números. Pero ¿qué pasa si yo pienso en 10 por 10? ¿Cuánto es 10 por 10? Eso es 100. Entonces, esto quiere decir que la raíz cuadrada de 100 es 10, ¿ya? Y hemos llegado a nuestro cálculo final, a la parte final de nuestro desarrollo, ¿ya? Y podemos ya responder la pregunta, ¿cierto? ¿Cuánto mide la hipotenusa del triángulo PQR? ¿Ya? La hipotenusa que estaba representada por X, ahora ya en este momento sabemos que mide 10. Entonces podemos colocar aquí al ladito que X mide 10 centímetros, ¿ya? Y podemos también redactar la respuesta formalmente como corresponde también, ¿ya? No por el hecho de que estemos en matemática, nos olvidemos también de las formalidades, ¿cierto? Entonces colocamos la respuesta que diría respuesta. La hipotenusa del triángulo PQR mide 10 centímetros. Y lo expresamos ahí con la medida que corresponde, ¿ya? Porque si colocamos solamente el 10, eso también es un poco informal. Tenemos que colocar la medida que corresponde. Si es kilómetros, si es metros, si es centímetros. En este caso eran centímetros, ¿ya? Entonces, repasando un poco el problema, ¿ya? Teníamos los catetos, eran conocidos, ¿cierto? Por nosotros, pero no eran conocidos por nosotros el valor de la hipotenusa. Y para eso se aplicó la fórmula que aprendimos acá, ¿ya? La aplicamos aquí y fuimos reemplazando todo lo que se podía reemplazar, o sea, solamente la Y y la Z, ¿ya? Los valores de los catetos. Lo que no podíamos reemplazar era el valor de la hipotenusa, ¿cierto? Que lo seguimos representando con la X hasta el final, ¿ya? Entonces, primer paso fue reemplazar por los valores. Segundo paso fue resolver las potencias para llegar a números simples o naturales, ¿ya? Y después el siguiente paso fue sumar esos dos valores, ¿cierto? Después el último paso fue calcular la raíz de ese último valor para llegar a saber cuál era la medida exacta de la hipotenusa, ¿ya? Entonces, ahí tenemos este ejemplo de problema desarrollado. Ahora tenemos otro ejemplo para resolver. Veamos. Dice acá, ¿cuánto mide el cateto desconocido del triángulo MNL? Ya, veamos la figura, que es lo que nos muestra. ¿Ya? Tenemos el triángulo, ¿cierto? Es un triángulo rectángulo, ¿ya? Sus vértices son MNL, por eso el nombre, ¿ya? También observamos sus lados, ¿cierto? Tenemos un cateto que mide 3 centímetros. Tenemos un cateto que no sabemos cuánto mide y está expresado como Y, está expresado con una variable, ¿cierto? Entonces, este sería el cateto desconocido, como dice la pregunta, ¿ya? Y también tenemos el valor de la hipotenusa, o sea, la hipotenusa en este caso es una medida conocida, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un valor conocido, valor desconocido, ¿ya? Entonces, hay que decidir qué fórmula se puede aplicar, ¿ya? Y para eso consultamos nuestra lista de fórmulas, ¿cierto? Con esta hallamos hipotenusa y con estas hallamos el cateto, ¿ya? Y como necesitamos hallar cateto, ¿ya? Podemos usar cualquiera de estas dos, ¿ya? Podemos usar la primera, por ejemplo,
¿ya? Entonces, copiamos la primera, ¿ya? O sea, la primera de los catetos, ¿ya? Recordemos que hay que restar, entonces, mucha atención. Como hay que calcular cateto, anotamos Y, ¿ya? Vamos a escribir acá, por este sector, ahí, ¿ya? Y, es igual a la raíz, ¿ya? La raíz de la hipotenusa al cuadrado restada con el otro cateto al cuadrado, ¿ya? Entonces tenemos esa fórmula que está acá, la anotamos aquí, ¿ya? Bien, entonces vamos a ir reemplazando ahora por los valores numéricos, ¿ya? No olvidemos que hay que usar lápiz grafito de aquí en adelante, ¿ya? Entonces anotamos el símbolo de raíz, ¿ya? Anotamos el signo menos para restar, anotamos los exponentes cuadrados o exponentes 2, ¿ya? Y también anotamos ahora lo que corresponde, ¿cierto? Sabemos que la hipotenusa está acá porque es el lado más largo, ¿cierto? Y la vamos a representar con la letra X, ¿ya? Entonces, acá X ya no vamos a escribir es X, vamos a escribir 5, ¿cierto? Y también el otro, el cateto, perdón, el cateto que sí es conocido lo podemos representar por la letra Z, ¿ya? Entonces acá sabemos que Z es 3, ¿ya? Y ahí comenzamos entonces, ya pasamos de la parte algebraica a la parte aritmética, en donde aquí ya podemos ir resolviendo de acuerdo a lo que sabemos, ¿ya? Entonces anotamos nuevamente Y, ¿cierto? Que representa el cateto desconocido. Anotamos el símbolo de raíz, ¿ya? Anotamos el símbolo de sustracción, ¿ya? Pero aquí ya empezamos a calcular, ¿cierto? Tenemos 5 al cuadrado y 3 al cuadrado. ¿Qué significa eso? 5 al cuadrado, recordemos que es 2 veces el 5, pero en multiplicación, ¿ya? 5 por 5 es 25, entonces acá tenemos que escribir 25. Luego acá 3 al cuadrado es 3 por 3, ¿ya? Y eso significa que resulta 9 y lo colocamos acá, ¿ya? Bien, y cada vez vamos avanzando poco a poco en este desarrollo, ¿ya? Luego anotamos nuevamente toda la fórmula para que se vea ordenado, ¿ya? Porque si no hacemos esto, y aunque se vea cansador, ¿ya? Muchas veces nos vamos a equivocar. ¿Ya? La idea no es equivocarse, sino que seguir paso a paso para que uno vaya viendo el hilo conductor de la operatoria, ¿ya? Entonces restamos 25 menos 9, podemos hacer la resta acá escrita o mentalmente, ¿cierto? En este caso 25 menos 9 resulta 16, ¿ya? Y cada vez va quedando menos por hacer. Entonces lo que queremos averiguar ahora finalmente es si tenemos 16 y nos están preguntando por la raíz de 16, ¿ya? O raíz cuadrada de 16, tenemos que pensar en lo mismo que habíamos dicho en el caso anterior. Dos números que multiplicados entre ellos, ¿ya? Resulten 16, ¿ya? Y para eso si pensamos en 1 por 1, eso me da 1, entonces no me sirve el 1. Si digo 2 por 2, eso me da 4, entonces no me sirve el 2. Si digo 3 por 3, eso me da 9, ¿cierto? Entonces no me sirve el 3 como raíz cuadrada de 16. Pero si pensamos en 4 por 4, 4 por 4 es 16, lo que significa que la raíz cuadrada de 16 es 4, ¿ya? Y aquí llegamos entonces al final del desarrollo. Ya sabemos entonces que Y es igual a 4, lo que significa que el cateto desconocido mide 4 centímetros, ¿ya? Y para eso entonces también podemos anotar nuestra respuesta formalmente, ¿ya? Aquí abajo, en donde colocamos esto, ¿ya? Respuesta. ¿Cuánto mide el cateto desconocido del triángulo MNL? Entonces colocamos acá. El cateto desconocido del triángulo MNL mide 4 centímetros. Ahí tenemos nuestra respuesta formal, ¿ya? Ahí tenemos entonces un ejemplo de problema en donde aplicamos la fórmula para hallar cateto, ¿ya? Bueno, y anteriormente vimos un problema de ejemplo con la fórmula para hallar hipotenusa. ¿Y cuál es la diferencia técnica de las fórmulas? Es que en una
debo sumar casi llegando al final. En cambio, la otra debo restar casi llegando al final. ¿Ya? Con esta hallamos hipotenusas y con esta hallamos catetos. ¿Ya? Bueno, llegamos a la última parte de esta videoclase en donde vamos a ir viendo problema por problema, o más bien los problemas que tengan mayor dificultad, según mi parecer, para poder darles alguna orientación. ¿Ya? Por ejemplo, en la pregunta número 1 dice, ¿cuál es el nombre del lado más largo en un triángulo rectángulo? Bueno, eso ya lo aprendimos, lo mencionamos durante la videoclase, ¿cierto? Así que atención y les va a ir muy bien con esa respuesta. Después, en la número 2 también mencionamos un ejemplo muy claro sobre esto. Dice aquí, al apoyar una escalera sobre una pared, ¿qué elemento representaría la hipotenusa? ¿Ya? Después acá también, mucha atención, también aparece mencionado en la videoclase. Dice, el teorema de Pitágoras es un descubrimiento geométrico que ya era conocido alrededor del año 1900 a.C. Miren qué bonito, ahí tenemos un número negativo. El cual, perdón, el cual hasta el día de hoy nos enseña principalmente que, y aquí tenemos estas 4 alternativas que hay que leerlas con cuidado, ¿ya? Y yo les recomiendo ir subrayando para que lo puedan hacer bien, pero fíjense bien en todo lo que hemos visto en el video, ¿ya? Después, dice acá, si la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 10 metros y uno de sus catetos mide 8 metros, ¿cuánto mide el otro cateto? ¿Ya? Aquí ya podemos aplicar fórmulas para poder resolver ese problema. Y también emplear un dibujito si ustedes quieren, mucho mejor sería. ¿Ya? Después, atención acá con esta pregunta. Los catetos de cualquier triángulo rectángulo unidos por un vértice forman siempre un ángulo de... Ya, eso está muy fácil, también lo mencionamos en el video. Acuérdense que los catetos, ¿ya?, de un triángulo rectángulo siempre forman un ángulo de ¿cuántos grados? ¿Ya? 45, 90, 180, 360. Está súper fácil eso. ¿Ya? Después dice acá la número 6. De acuerdo a lo aprendido en clases, el teorema de Pitágoras está presente a simple vista en los... ¿Ya? Bueno, aquí en estas 4 alternativas, el teorema de Pitágoras sí, efectivamente está presente, y aprendimos que, como habíamos dicho delante, está presente en todas las figuras, ¿ya? ¿Cierto? Pero no a simple vista, ¿ya? A simple vista está presente en uno solo de estos 4 triángulos, ya que lo hemos nombrado muchas veces durante el video, ¿ya? Así que atención. Después la número 7, atención acá, dice, al observar los elementos de un rectángulo, es correcto decir que cada cateto puede asemejarse, ¿ya? Bueno, ahí tenemos las 4 alternativas, y para eso yo puedo mostrarles este dibujo. Estamos en la pregunta número 7, ¿cierto? Donde yo les puedo mostrar este dibujito, perdón que lo tenga recortado, ¿ya? Fíjense bien, aquí tenemos el cateto y tenemos el otro cateto, ¿ya? En este triángulo rectángulo, pero la figura original principalmente era un rectángulo, ¿cierto? Un rectángulo en donde tenemos la base y la altura, o también podemos decir que es el ancho y el largo, ¿ya? Pero en relación con el teorema de Pitágoras, hay que fijarse bien para poder responder esta pregunta número 7 que ya la leímos, ¿cierto? Luego acá, atención, dice, según las medidas de los catetos del triángulo de la imagen, es correcto decir que, ¿ya?, si nos fijamos en el dibujito, aquí tenemos una medida de 24 centímetros, luego una medida de 7 centímetros, ¿ya? Y acá tenemos lo que falta es la hipotenusa, ¿cierto? Entonces hay que calcular la hipotenusa y para eso podemos aplicar la fórmula, ¿ya? Veamos la segunda hoja, ¿ya? Problema número 9 dice, de acuerdo a los datos obtenidos en la pregunta 8, el perímetro de ese triángulo mediría, bueno, recordemos que perímetro es la medida de todos los lados de una figura plana, ¿ya? De cualquier figura. O sea que para responder la pregunta 8, ¿ya?, que está amarrada, perdón, para responder la pregunta 9, ¿ya?, o sea que para responder la pregunta 9, ¿ya?, debemos haber respondido bien la pregunta 8, ¿ya? ¿Y qué es lo que necesitamos precisamente de la pregunta 8? Necesitamos saber esa medida, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si
si sumamos lo que nos da acá, más 24, más 7, ahí vamos a tener el perímetro y poder responder correctamente la pregunta número 9, ¿ya? Bien, ahora seguimos con la 10. Dice, la base del triángulo mide 12 centímetros. Ya, muy bien. Mientras que su diagonal mide 15 centímetros. Ahí tenemos la diagonal. ¿Cuánto mide su altura? Bueno, la altura está representada acá por la letra H. ¿Ya? Da lo mismo eso, pero generalmente en matemática la H sirve para escribir, para representar altura, porque en inglés height, que se escribe con H, significa altura en español. ¿Ya? En fin, lo que hay que tener claro aquí es qué fórmula me va a servir, ¿cierto? Porque aquí me están preguntando en el fondo por una hipotenusa o por el cateto. ¿Ah? Entonces, mucha atención, la altura vendría siendo un cateto, ¿cierto? Entonces aquí tengo una hipotenusa y aquí tengo un cateto, ¿ya? Bueno, sabemos que aquí tenemos altura, base y diagonal, ¿cierto? Pero según el teorema de Pitágoras, tenemos cateto, cateto e hipotenusa, ¿ya? Bien, seguimos con la número 11 que dice, de acuerdo a los datos obtenidos de la pregunta 10, el área de ese rectángulo mediría, ¿ya? Ojo, tenemos que tener buena la pregunta 10 para poder responder bien la pregunta 11. Entonces, acá me están preguntando por el área, entonces ustedes pueden subrayar eso. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Bien simple, es largo por ancho, o dicho más formalmente, base multiplicada por la altura, ¿ya? O sea que vamos a multiplicar el 12 por el valor que nos salga acá, ¿ya? Y ahí vamos a tener nuestra respuesta de la pregunta 11, ¿ya? Después, la número 12 dice, en cualquier tipo de triángulo, ¿ya? A ver, aquí me quiero detener un momento. Pregunta número 12. En cualquier tipo de triángulo, o sea, me refiero a triángulos rectángulos, triángulos obtusángulos, triángulos acutángulos, triángulos equiláteros, isósceles, escalenos. En todos los triángulos ocurre algo especial. Y dice acá, la suma de sus ángulos interiores siempre resulta exactamente, ¿ya? Bueno, eso es un contenido de investigación, ¿ya? Pero a ver, para darles una pista, ¿ya? Una pista, obviamente, para que no estén investigando mejor, se las doy al tiro. Fíjense en este triangulito que mostramos casi al principio del video. Este es un triángulo equilátero acutángulo y tiene 60 grados, 60 grados y 60 grados. ¿Cuánto suman los tres ángulos? 60 más 60 más 60, ¿cuánto me da? Piénsenlo. ¿Ya? Estamos viendo la pregunta 12, ¿ya? Ahora atención, les muestro el otro, ¿ya? Este que está acá, ¿cierto? Aquí tenemos 45 grados, 20 grados y 115 grados, ¿ya? ¿Cuánto suman los tres ángulos? ¿Cuánto es 45 más 115 más 20? ¿Ya? Lo que yo les quiero dar como pista o recordatorio es que todos los triángulos, sea como sean, grandes, chicos, pequeños, altos, delgados, ¿ya? Siempre en su interior tienen una medida escondida, ¿ya? Al sumar los tres ángulos siempre me va a dar uno de estos cuatro valores que me están nombrando en las alternativas, ¿ya? Bien, ahora atención con las preguntas 13, 14 y 15, ¿ya? Ya que se resuelven con esta figura que está acá, ¿ya? Como dice aquí, ¿ya? Dice, ¿cuánto mide la base del triángulo? Pregunta súper fácil. Todo esto es un solo triángulo, ¿cierto? A pesar de que también adentro podemos observar un triángulo a la izquierda y un triángulo a la derecha, ¿ya? Pero todo esto es un solo triángulo, ¿ya? Y si me preguntan por la base de todo este triángulo, pensemos, si de aquí hasta acá tenemos 20 y de acá hasta acá tenemos 8, ¿cuánto es en total la base del triángulo? Es una pregunta súper simple. Tendríamos que sumar 20 más 8, ¿cierto? Y responder lo que corresponde, ¿ya? Después, 14. La medida de la altura es de... Ya, aquí no es llegar y responder, ¿cierto? Porque la altura no está. Pero sí ya hemos aprendido un montón de conceptos, ¿cierto? Vimos cómo se desarrollaban las fórmulas. Entonces, si me preguntan por la altura, ¿ya? Nosotros somos pillos o pillas y sabemos que nos están preguntando por un cateto, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hallar esta altura acá? Pensando en lo siguiente. Si yo tapo con la mano, ¿ya? Me queda un triángulo a la izquierda, ¿cierto? Y lo que me doy cuenta es que tengo una hipotenusa y un cateto, ¿ya? Ojo, hagamos desaparecer un ratito esto, que no existe, ¿ya? Entonces, si tengo una hipotenusa y un cateto,
¿Puedo hallar la medida de ese cateto que dice h? Sí, la podemos hallar con cualquiera de estas dos fórmulas que están acá, ¿ya? Luego, teniendo esa medida, respondemos esto y vamos a la pregunta 15 que dice, el lado C del triángulo mide, ya, y aquí me preguntan por el lado C. Entonces aquí vamos a aprovechar que ya vamos a tener sabida o conocida la medida de acá de esta altura, ¿cierto? Entonces yo tapo aquí. Entonces, ¿qué sucede acá? Que nuevamente nos encontramos con el teorema de Pitágoras y sus fórmulas. Ya tenemos acá un cateto que mide 8, ¿cierto? Tenemos otro cateto que ahora no sabemos cuánto mide, pero sí van a poder calcularlo primero, ¿ya? Entonces van a tener cateto, cateto, y les faltaría calcular cuánto mide esta hipotenusa, que está representada por una letra C. Y para eso, finalmente, para hallar ese lado, utilizamos esta fórmula de acá, ¿ya? Y vamos a poder responder correctamente eso. Y ahí terminamos con ese triángulo de sacarle el jugo, ¿cierto? Y poder responder estas tres preguntas. Luego vamos ahora a la pregunta 16, ¿ya? La pregunta 16, que tiene que ver justamente harto con esto que está acá. De hecho, mirando esto, esta parte del video, ¿ya? Aquí están las respuestas. Bueno, esto yo lo enfocamos delante un poquitito más mejor, ¿ya? Así que atención, es una pregunta de análisis solamente, ¿ya? Si x es igual a hipotenusa, y es igual al cateto mayor y z igual al cateto menor, entonces, ¿cuál de estas fórmulas no sirve para calcular ni catetos ni hipotenusa? En el fondo me están preguntando aquí por cuál de estas fórmulas está equivocada. Hay tres que están bien, pero hay una que está mintiendo, que tiene un error, ¿ya? Y lo podemos hacer mirando esto simplemente o retrocediendo el video de la parte donde yo mostraba esto, ¿ya? Aunque igual lo podemos enfocar ahí un ratito, ¿ya? Bien. Ahora atención, vamos con la pregunta número 17. También es una pregunta de lógica y de razonamiento que dice, lee la afirmación, luego indica en qué alternativa están las palabras que completarían correctamente su enunciado. Cualquiera de los de un triángulo rectángulo será más que la hipotenusa. Entonces, las alternativas nos muestran qué frases o palabras. Alternativa A dice lados, a veces largo. Alternativa B dice catetos, nunca corto, ¿ya? La cosa es que la alternativa que ustedes elijan tiene que completar correctamente las tres frases o palabras que faltan de acuerdo a lo que hemos aprendido sobre el teorema de Pitágoras, ¿ya? Y vamos finalmente a la pregunta número 18, ¿ya? Atención, y aquí les voy a explicar algo especial. Dice, si los lados de un triángulo son 4 centímetros, 5 centímetros y 6 centímetros, o sea, se refiere a las tres medidas, ¿ya? ¿Qué afirmación es verdadera? Hay que fijarse mucha atención con esto, ¿ya? Bueno, y aquí le quería aprovechar de explicar algo, algo más matemático que geométrico, y es que hay una lista de números que se les llama tríos pitagóricos, ¿ya? Los tríos pitagóricos son una lista de números en donde los catetos y la hipotenusa siguen un patrón matemático de crecimiento, ¿ya? Por ejemplo, y que respetan este cálculo de fórmulas de raíces cuadradas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se dice que el trío pitagórico más simple que hay es el trío pitagórico 3, 4, 5. Entonces, donde si un cateto mide 3 y el otro cateto mide 4, la hipotenusa mide 5, ¿ya? Luego, el segundo trío pitagórico, que es un poquitito mayor, sería de 6, 8, 10, donde nos dicen que si un cateto mide 6, el otro cateto mide 8, entonces la hipotenusa mide 10, ¿ya? Y aquí nos estamos refiriendo, por ejemplo, a milímetros, centímetros, kilómetros, metros, ¿ya? Cualquier medida de las que nosotros conocemos. Por ejemplo, si un cateto mide 9, ¿ya? Vamos a darle medida, ¿ya? Si un cateto mide 9 metros y el otro cateto mide 12 metros, quiere decir que la hipotenusa mide 15 metros, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la lógica de esto? Si ustedes se fijan, acá tenemos múltiplos escondidos. Acá van avanzando, el primer cateto, el más pequeñito, va avanzando de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15. En cambio, el cateto que es mayor que el otro, va avanzando de 4 en 4. Fíjense, 4, 8, 12, 16, 20. ¿Ya? Y la hipotenusa va avanzando en múltiplos de 5, ¿ya? Que es el lado mayor, acuérdense. 5, 10, 15, 20, 25. Así que a estos tríos de números, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15, etc., se les llama tríos pitagóricos,
¿ya? Hay otros más que los vamos a profundizar, ojalá cuando se pueda, ¿ya? Entonces, eso que les expliqué recién también puede servir para no equivocarse en la pregunta número 18, ¿ya? A fijarse bien en las alternativas, léanla bien, ¿ya? Esta pregunta es para razonar mucho, ¿ya? Y fijarse bien. Por ejemplo, a ver, leamos esta última alternativa que dice acá, ¿ya? No cumple con el teorema de Pitágoras, ya que 6 al cuadrado es mayor que 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Qué significa esto? Pensemos en lo siguiente, ¿ya? Vamos a buscar el lápiz grafito, ¿ya? Recordemos que la pregunta era, ¿qué afirmación es verdadera en relación con esos tres lados? ¿Ya? Entonces, si nosotros calculamos acá, 6 al cuadrado es 36, ¿cierto? Y 5 al cuadrado es 25, ¿cierto? Y 4 al cuadrado es 16, ¿cierto? Y 25 más 16 nos da un total de 41, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que 36 es mayor que 41. ¿Esto es verdadero o falso? Esto es incorrecto, ¿cierto? Entonces, esto quiere decir que esta alternativa, ¿ya?, no me sirve, ¿ya? Bueno, aquí estamos adelantando un poquitito para que ustedes tengan un poco más de oportunidad para resolverla bien, ¿ya? Entonces nos van quedando estas tres alternativas que serían la A, la B y la C, ¿ya? Y lo que seguimos buscando es qué afirmación es la verdadera. Ya sabemos que la letra D no es precisamente la verdadera. Entonces, la respuesta correcta está entre la A, B y C. Pero fíjense muy, muy bien, por favor, ¿ya? Bueno, estimados y estimadas estudiantes de octavo año básico, espero que hayan aprendido mucho en esta clase, con esta guía y con los conceptos relacionados con el teorema de Pitágoras. Bueno, cabe mencionar que el teorema de Pitágoras no necesariamente fue descubierto por Pitágoras, solamente que él lo hizo más conocido, ¿ya? Sino que fue descubierto por otros matemáticos más antiguos que él, ¿ya? Pero como Pitágoras también fue un matemático, filósofo, científico y pensador muy importante de su época, ¿ya? Se utiliza él como referencia para muchas cosas, no solamente en lo que es geometría o matemática, sino que también en otros campos del estudio, ¿ya? Así que los que quieran averiguar más sobre Pitágoras, también él fue creador fue uno de los descubridores de la escala musical que conocemos hoy en día, ¿ya? Bueno, espero que hayan aprendido todo lo que se les explicó y que les vaya muy bien en esta guía de matemáticas.